Hola, ¿cómo andan esos y esas bandoneonistas? Mi nombre es Emanuel Chipinti, soy luthier en Foz del Sur, luthier de bandoneones. Y hoy en este video vamos a inaugurar una tanda nueva, una serie nueva de videos que va a ser ¿qué estás pagando cuando convocas tal servicio? ¿No? Por ejemplo, en este caso va a ser ¿qué estás pagando cuando estás adquiriendo el servicio, pagando el servicio de la afinación de un bandoneón? ¿Sí? Como acabo de decir, afinar un bandoneón es un servicio. Y es un servicio que lleva un tiempo, ¿sí? No es solamente el hecho de que a vos dejás el bandoneón en el taller y que lo volvés y está afinado, sino que hay un servicio que es una postventa, hay un proceso de afinación que sigue estando después de que vos te lo llevas del taller, ¿sí? En primer lugar, lo primero que se hace cuando uno lleva el bandoneón para afinar es el diagnóstico. Eso ahí empieza el servicio de lo que es la afinación. El diagnóstico es que el luthier vea cómo están las voces y los peines del bandoneón, ¿sí? Las válvulas de aire de las voces y en general el bandoneón y cómo está sonando y en qué frecuencia está sonando, etc. El diagnóstico, ese sería el primer paso. El segundo paso sería el de limpiar los peines y limpiar las voces, removiendo todos los cueros, dejando las voces de los dos lados de las voces, dejándolas limpias, dejando los peines de ambos lados limpios. Eso sería el segundo paso. Recordemos, peines, toda la plaqueta, voces, cada una de estas lengüetas. Y estos pedazos de cuero viejo se llaman válvulas de oclusión o algunos le dicen cuerito, ¿sí? Y recordemos que la voz tiene un derecho y un revés que está, si lo damos vuelta, abajo de este cuero, ¿sí? Ahí se ve. Y de los dos lados tenemos voces y cueros, por ende. Esto se llaman válvulas de oclusión. Ya lo hemos visto en algún video anterior, así que no lo pueden ver de vuelta. Este es un peine de zinc de un bandoneón de estudio. El tercer paso, después de ya haber sido limpiado todo, el tercer paso es la colocación de nuevas válvulas de oclusión o nuevos cueritos, ¿sí? Miren, por ejemplo, esto que le han puesto, ni siquiera es cuero. Son unos pedazos de, vaya a saber qué es, algún material plástico tipo poliéster, muy livianito. Estos en cambio son cueros originales, este no, pero estos son cueros originales, son con los que salió de fábrica. La verdad ya están muy resecos. Entonces el tercer paso sería el cambio de cueros, ¿sí? El cambio de cueros se usan diferentes tipos de materiales, depende del afinador. Nosotros y yo en particular lo que trato de usar es cuero y le pongo un refuerzo de poliéster. Cuero como por ejemplo esto, cabretilla, usamos cabretilla, que es lo que se usaba originalmente, pero le ponemos una hoja de poliéster para que mejore la memoria y la resistencia. La memoria nos referimos a que el cuero que hoy está así, pegadito, con el tiempo no se vaya doblando, como ven que está pasando. Como está acá, ¿sí? Ahí perdió claramente la memoria, y si yo lo doblo, miren cómo queda. Eso es porque no tiene buena memoria el cuero, ya no vuelve. Entonces con el poliéster lo que nos aseguramos es que podemos usar un cuero muy finito que le genera poca resistencia a la voz, por ende le da más sonido, y le ponemos un poliéster, depende del gramaje, el gramaje del poliéster depende del tamaño y la fuerza de la voz y del tamaño del cuero. Le ponemos un poliéster, entonces solucionamos cualquier problema que pueda llegar a tener un cuero que es demasiado liviano, ¿sí? ¿Por qué no usar poliéster solo? Hay gente que usa poliéster solo, o sea, el plástico solamente. A mí no me gusta porque genera un ruido que yo le digo un ruido parásito, que es que uno está tocando el bandoneón y siempre está escuchando como si fuese un zumbido tipo de mosca, que es el plástico golpeando con el peine. Cada vez que la nota deja de sonar, golpea el plástico con el peine. En cambio, de esta manera lo que golpea contra el peine es cuero, y eso asordina, o sordina, no sé cómo se dice, el sonido, ¿sí? O sea, no es lo mismo este ruido, ven cómo golpea el cuero contra el peine, que un ruido plástico contra el peine. Se genera un zumbido. Imagínense que uno cuando toca muchas notas. ¿El color del cuero influye? No, no influye. Lo que influye en el cuero es el espesor, la rigidez, el volumen,
la rigidez sobre todo, puede tener mucho espesor pero no tener rigidez. Es muy difícil, es algo que se adquiere con el tiempo, saber qué cuero va. Bueno, ese sería el tercer paso, la colocación de válvulas nuevas. Y el cuarto paso sería el de la puesta en frecuencia de todas las 276 voces que tiene un bandoneón de 142 tonos, ¿sí? Un bandoneón normal tiene 276 voces, hay que afinarlas todas. Eso entra en juego muchas cosas, entra en juego el temperamento, o sea, el plano que uno utiliza para saber la disposición armónica de esas notas. Eso se le dice temperamento, si quieren lo pueden googlear. A lo largo de la historia hubo muchos temperamentos, entonces eso depende del luthier que lo afine. Hoy más que nada se está usando el temperamento igualitario. También depende de las herramientas que use el afinador. Existen muchísimas herramientas además de las limas. Si me dan un segundo les muestro algunas. Las herramientas más comunes, más tradicionales y que son las que usamos en el 90% de los casos son las limas, que se le dicen limas de tornero. Son unas limitas muy chiquitas, existen de diferentes formas para diferentes partes del laburo. También se utiliza mucho y es muy cómodo de utilizar un mandril de mano con una punta que tiene una fresa. No sé si, creo que la cámara no le llega a hacer foco, pero esto tiene una fresa que raspa y sirve para sacar material. Se utilizan anchetas para contener la lengüeta y después trabajarla. Y algunos, y nosotros la verdad que a veces es necesario usarlo, se utiliza un microtorno, es una cosa muy chiquita, es de podólogo, imagínense lo chiquitito que es, y se le pone unas piedritas para trabajarlo. A ver, solamente eso se utiliza cuando el bandoneón está en una tonalidad muy lejos, muy lejana. La verdad que se trata de utilizar casi siempre limas, ¿sí? Lo ideal es utilizar limas. Eso, el torno, es para cuando el bandoneón está, no sé, en 4.46 y lo tenés que bajar a 4.42, o cuando está en 4.35 y lo tenés que subir a 4.42. ¿Por qué se utiliza el microtorno? La verdad que no es solamente una cuestión de tiempo como algunos suponen erróneamente, que es solamente una cuestión de apurar los tiempos para poder sacar la afinación antes y nos hacen quedar mal a los afinadores, sino que también es una cuestión de lastimar menos la lengüeta. El microtorno utilizado de manera correcta, y acá voy a desmentir uno de los mitos más grandes que hay sobre la afinación hoy por hoy que veo en las redes sociales. El microtorno utilizado de la manera correcta no genera ningún daño a las lengüetas, ¿sí? O sea, afinar siempre es quitarle vida útil a las voces. El que niegue esto que estoy diciendo está volaseando, la verdad. Entonces, afinar siempre es quitarle material a las voces para que llegue a la frecuencia que uno desea. La manera de quitarla, como estoy diciendo, son muchas, depende de la herramienta que utilices. Ahora, vos siempre, para llegar de un punto, en frecuencias hablando, de un punto al otro, siempre tenés que quitar la misma cantidad de material, ¿sí? Si uno lo quita con lima, con fresa de mano, o con lija, o con el microtorno, el microdrill o microtorno, siempre va a tener que ser la misma cantidad de material que hay que sacar para que llegue de una frecuencia a la otra. O sea, no importa lo que utilices, para afinarlo bien hay que sacar la misma cantidad de material. ¿Cómo lo quitas? ¿Cómo sacás ese material? Queda en manos y en decisión del afinador. Yo en lo particular, la verdad que uso una combinación de las tres cosas: lima, microtorno y fresa de mano. El microtorno solamente para las lengüetas que están muy lejos o los bandoneones que están muy lejos, lo acerco con el microtorno y después termino a lima. Y los bandoneones que ya están en frecuencia, ponele un bandoneón que fue afinado en 4.42 hace un par de años y hoy hay que afinarlo en 4.42, solamente uso las limas. Está cerca, no sé, está en 4.40 y lo querés llevar a 4.42, usas lima. Pero si está muy lejos, es mejor para cuidar y preservar la vida útil de esas lengüetas,
utilizar el microtorno. Ahora, si lo utilizas mal al microtorno, le haces mucha presión, te pasás de frecuencia y tenés que después bajarlo, o todo eso, ahí está el daño. Pero también te puede pasar con una lima. Si vos te pasás porque no tenés buena mano afinando, no tenés experiencia, también le estás haciendo daño a las voces. Así que me gustaría desmentir ese punto. Y bueno, como último punto de lo que es el proceso de la afinación, es el que arranca desde que el bandoneonista pasa por el taller, lo prueba y se lo lleva, muy contento seguro del resultado, que es el ablande del instrumento. Nosotros damos una garantía que dura 2 años, que es lo que nosotros consideramos que dura además el proceso de afinación. O sea, nosotros consideramos que el proceso de afinación no dura solamente el tiempo que pasa en el taller, sino que dura más tiempo. Es una vez que uno se lo lleva a la casa, lo usa, toca en vivo, algunas notas se corren, vuelve al taller, hace uso de esa garantía que nosotros le estamos brindando, retoca un par de notas, se lo lleva, a los 6 meses vuelve, le hacemos un retoque en un par de notitas y se lo lleva. Todo eso, a los 2 años, si el bandoneonista lo llevó por lo menos 2 veces al taller para hacerle un retoque, durante esos 2 años, una vez al año, hace que el instrumento genere una afinación mucho más estable, ¿sí? En algunos instrumentos es más gráfico eso, por ejemplo en el piano. En el piano uno lo afina y después todos los meses le pega una repasadita, y después cada 6 meses, y cada vez es más chico, más largo el plazo entre afinación y afinación, hasta que el piano queda súper estable. Lo digo porque soy afinador de pianos también. Pero en el bandoneón sucede más o menos lo mismo, ¿sí? Es un instrumento de afinación fija, pero que requiere un mantenimiento que, si se lo hace, lo que está generando es que cada vez quede más estable la afinación, más sólida, se corran menos las voces. Esa sería la última parte del proceso de afinación. Así que cuando uno está pagando una afinación, con nosotros por lo menos, está pagando muchas cosas. No solamente que uno se siente y ponga en frecuencia las voces, sino todo lo que vimos, que es el proceso de afinación, ¿sí? Así que me parece que suma bastante. Así que bueno, les dejo este video, espero que les guste. Si les gustó, recomiéndenlo, compartan en las redes sociales, pueden escribirnos. Yo abajo en la descripción dejo los datos de contacto, y si quieren hacer alguna sugerencia de un tema para hablar del bandoneón, no hay drama, pueden escribir, pueden sugerir: che, me gustaría, Manuel, que hable sobre tal cosa del bandoneón. Bueno, si veo que sé de eso, le metemos. Un saludo.